pasado el eclipse, bueno, tenemos un eclipse nuevo el próximo año, pero mirando el vaso medio lleno, hay cosas que quedan. La astronomía queda, el desarrollo de la ciencia, cómo se fomenta, cómo podemos seguir adelante inculcando una mayor difusión, también en los niños y los grandes. Junto a José Massa, astrónomo de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas también. Vamos a estar hablando de esta y otras materias, don José. ¿Cómo está? Bienvenido a MOL TV. Muy bien, gracias por invitarme. Encantado. ¿Ya está un poco cansado el eclipse? Se la pregunto porque... Sí, el eclipse literalmente me enfermé de la garganta, tenía todo malo y no alcancé a hacer suficiente descanso y tuve que ir a La Serena y una vorágine de cosas. Entonces tengo todavía la garganta un poquitito mal y el pecho medio mal. Y ahora me está pillando la vorágine del hombre en la luna, los 50 años de Armstrong y de Aldrin, que son temas que a mí me conmueven mucho, así que si me invitan a hablar de eso no me resto, pero necesito un descanso. Espero que ahora ya en el mes de septiembre, octubre no haya ningún evento astronómico y me dejen un poco más tranquilo. Ya, pero esto tiene dulce y agraz, porque como usted dice, puede ser muy agotador, pero mirando el lado bueno, ha generado un impacto comunicacional muy profundo, ha generado también un cambio y ha generado interés, que es una de las principales dificultades de la ciencia. Claro, bueno, claro, si tuve la ocasión de hablarle a 10.000 personas en el Estadio de La Serena y darle una charla sobre eclipse, que estuve una hora hablándole ahí a las 10.000 personas del estadio. Y eso para mí es una oportunidad como para dejarla guardada en mi diario de vida para todos los días que me queden, para contarle a mis nietos. Yo ya he hecho charlas numerosas frente a públicos masivos, pero esa fue la más masiva que yo he hecho hasta ahora. No sé si la vida me llevará por algún otro derrotero que tenga algo parecido a lo de La Serena. Pero se quedaron abajo del récord Guinness por un aspecto formal, pero ya vendrá el próximo. No creo que la universidad está negociando. El récord Guinness dijeron que no les habían avisado. Y no es cierto porque el día viernes la Universidad de Chile les avisó que iba a haber una charla, bla, bla, bla. Entonces ahora están mandándole todos los antecedentes, tienen que mandarle además los antecedentes, las fotografías, fotos de drones, etcétera, para que vean realmente cuál fue el aforo. Porque para ponerle un número ellos tienen que estar seguros que habían, 8.000, 10.000 personas, no sé cuál es el número exacto. Ahora, si nos quedamos fuera del récord Guinness, a mí me importa. El recuerdo está, pero intacto. Yo personalmente, fíjate, que el récord Guinness son 1.850 personas en una charla científica. Yo di una charla en San Pedro de la Paz, en Concepción, con 5.000 personas. En Rancagua, en la Media Luna en Rancagua, con 6.000 personas. En el Caupolicán, hace poco, presentando un libro, 4.700 personas. En Peñaflor, a comienzos de este año, 4.300 personas en la Media Luna de Peñaflor. Y en Talcahuano, en la Tortuga de Talcahuano, ahí había, según la empresa telefónica, 5.487 teléfonos prendidos en la Tortuga cuando yo estaba dando la charla, prácticamente 5.500. Lo de La Serena son 10.000, pero todo lo anterior está muy por arriba del récord Guinness. Yo nunca tuve interés de ponerlo esto como récord Guinness, pero en realidad yo he dado charlas mucho más masivas que lo que el récord Guinness dice que es una charla masiva. Así que. Ahora, más allá de la anécdota de récord Guinness o no, esto es todo un logro, temas científicos que normalmente no generaban la atención que está generando ahora, probablemente por no entender de qué estamos hablando. ¿Usted cree que ahí hay una dificultad propia de la ciencia que es muy difícil? ¿Que la gente se aleja de lo desconocido o lo que cree que es difícil? Mira, yo soy bien porfiado y yo soy un convencido que Chile ha sido tremendamente poco generoso con el 90% de su gente y no le ha dado cultura, no le ha dado oportunidad de aprender, no le ha dado oportunidad de saber, no le ha contado nada. Por un siglo en Chile nos tuvieron analfabetos a todos. El 95% de la gente eran analfabetos en Chile en el siglo XIX. Y no creo que los presidentes de la República no se hayan acordado de que no habían escuelas. En Chile no habían escuelas. ¿Y para qué educarlo? No, si la gente tiene que hacer su pega, de punto. ¿Por decisiones políticas? Absolutamente, absolutamente. Por decisión política, cuando éramos colonia de España,
¿Para qué? En la colonia vas a educar, a hacer lo que sepan leer y escribir. ¿Para qué? Todos los que llegaron acá, mira, te voy a poner un solo ejemplo de un presidente de la República que yo respeto mucho, que fue Balmaceda. El apellido Balmaceda es con B corta y con S. Ese es el apellido Balmaceda en España. Que aquí Balmaceda se escriba con B larga y con C, significa que eran analfabetos los Balmaceda que llegaron acá. Es decir, este es un país de analfabetos y la corona española no tuvo nunca interés de que nadie aprendiera nada. Y después, en el siglo XIX, tampoco tuvieron interés de enseñarnos a leer ni escribir. El analfabetismo era más del 90% en 1890, 1900. Ahí hubo un movimiento ciudadano y se protestó y finalmente en 1920 viene la ley de instrucción primaria obligatoria. Pero el Partido Conservador se opuso drásticamente. Chile es un país muy pobre y no puede gastar el poco dinero que tiene en educar a gente que no tiene ningún futuro. Así expresaban los diputados conservadores su oposición a la ley de instrucción primaria obligatoria. Bueno, la ley de instrucción primaria obligatoria se supone que eran 6 años, pero en un artículo transitorio decía que los 10 primeros años de aplicación de la ley solo se iban a exigir 4. Hasta el día de hoy, si uno va a las zonas rurales, en una escuelita rural, en un rincón se enseña primero básico, en el otro segundo, tercero y cuarto. En la misma sala. Se van en la misma sala, en los 4 rincones, primero, segundo, tercero y cuarto. Que los niños aprendan las letras, los números, que aprendan a leer en lo que es, en la medida de lo posible, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y chao. Y muchos niños en esos 4 años no aprenden a multiplicar y dividir, solo suman y restan y más o menos leen y aprenden a firmar. Entonces, la cultura siempre ha estado manejada, vamos a tocar una sinfonía de Beethoven, no, toquémosla en el municipal, que tiene capacidad para 1000 personas. Somos 17 millones en Chile, pero no, viene la ópera en el municipal, 1000 personas. La gente de provincia, los guasos de provincia, ¿para qué? Bueno, ese ha sido el espíritu que en mi opinión ha prevalecido siempre. Y yo, que soy muy porfiado, he dado charlas a lo largo del país con públicos muy numerosos. El otro día estuve en Illapel, que es un pueblo bastante pequeño. Había 1500 personas en el teatro de Illapel. Casi todos los escolares, a pesar de que estaban en huelga y no sé qué, profesores. La mitad de Illapel estaba ahí en el... Entonces yo he llegado a lugares pequeñitos donde realmente la gente está, no te diré ansiosa, pero está muy receptiva de que uno, claro, si yo voy a hablarle allá y me pongo a hablar con puras palabras que no entiende nadie, entonces a los 5 minutos se va todo el mundo. Entonces, claro, yo procuro hablar en un lenguaje lo más cotidiano posible, sin usar palabras de día domingo, y explicándole las cuestiones básicas, las relaciones básicas, qué es lo que es más o menos una estrella, qué es lo que es más o menos un planeta, cómo el eclipse, el sol está por allá lejos, se pone la luna adelante y es como ponerse a la sombra de un árbol. Cuando tú te ponías a la sombra de un árbol, tú estás eclipsando el sol, pero ese eclipse no te va a afectar si tú estás embarazada. Y si en vez del sol que está eclipsándote, si en vez del árbol que te eclipsa el sol, es la luna la que te lo eclipsa, está lo mismo. Pero es que no, una embarazada no puede. Es decir, toda clase de idioteces que no tienen ningún fundamento, pero que esas circulan, pero bueno, yo procuro hacer que la gente razone y que piense. El eclipse no tiene nada mágico, es simplemente que la luna se puso delante del sol. Bueno, esas cuestiones yo las transmito a lo mejor de una manera como el resto de mis colegas, yo creo que les da lata explicarle a la gente. Quería apuntar justamente eso, porque usted habla de que hay o no ha habido voluntad política, o bien sí había una voluntad de no expandir el conocimiento. Pero también, yéndonos a algunos círculos, como por ejemplo el científico, son muy celosos de sus conocimientos y de la forma en cómo se expresan. De repente también pasa en la economía, cuando alguien habla más en fácil o más entretenido, ya los pares los empiezan a mirar mal. ¿Le ha pasado eso a usted con sus pares en la ciencia? Mira, que es como que se puede decir como, ¿será poco serio el hecho de tirar bromas, usar palabras cotidianas, usar ejemplos básicos? Mira, la verdad es que yo no he tenido malas experiencias con mis colegas porque a mí no me... Es decir, lo que yo hago
no lo quiero someter al escrutinio de mis colegas, porque mis colegas no lo hacen. Y como no lo hacen, entonces lo mejor que ellos pueden hacer es no opinar de lo que hago yo. Y si opinaran, si alguien me dice, oh, pero ¿cómo dijiste esta cosa? Bueno, dila tú. No le ha pasado entonces, ¿no ha sentido esto? No, porque tampoco estoy buscando. Mira, yo creo que la gracia será que ya uno tiene suficientes años en el planeta. Si yo doy una charla, lo que yo quiero es que la señora Juanita entienda, y si no entiende, por lo menos que se entusiasme con las cuestiones que escucha. Nada más. Yo no quiero que la señora Juanita salga diciendo, uy, que sabía harto este caballero. No. Yo no estoy tratando de validar mis conocimientos frente a ella. Estoy tratando de entusiasmarla a ella, para que ella apoye a su hijo, a su nieto, para que estudien, para que lean un libro, etc. En cambio, hay algunos colegas científicos. Yo hace años atrás, cuando volví de mi doctorado en Toronto, hace 40 años, se celebraban los 100 años del nacimiento de Albert Einstein. Me invitaron a una charla al Instituto Chileno Norteamericano, que yo hablara de la contribución de Einstein a la astrofísica. Y bueno, yo hice una charla muy cotidiana de qué cosa. E igual a mc cuadrado, que genera la energía nuclear en las estrellas, 2 o 3 cositas, las hablé. Después vino otro que daba desde el punto de vista de la física y empezó a meter tensores y empezó a meter cuestiones que ni yo las entendía. Y después vino un tercero que se supone que iba a hacer una biografía, que también era un científico, que había sido profesor mío, entre paréntesis. Y se puso a hablar de la biografía de Einstein. Le dijo, bueno, no se puede hablar de la vida de él sin hablar de su obra. Y empezó a hablar de tensores y del tensor energía-momentum y de la métrica del espacio, no sé qué. Ni él entendía de lo que estaba hablando. Y habían 100 personas en la sala y después varios lo felicitaron, que charla más magnífica. Yo creo que nadie entendió nada de lo que habló este caballero, y este caballero yo no sé a qué fue ahí. Porque si yo voy a un lugar... Mira, el otro día un médico hablaba a propósito del suicidio del presidente de Perú, Alan García. Decía que una bala produce un edema cerebral que deriva en una hipoxia que termina en una isquemia y el cerebro muere. Si lo estaba hablando a la tele para que la señora Juanita entendiera, la señora Juanita entiende lo que es un edema, entiende lo que es una hipoxia, no. Y lo que es... Entonces, ¿para qué? Los médicos les encanta llenarse la boca de términos para que nos cobren más caro cuando vayamos a hacer la consulta. Pero si uno le está hablando a la gente, entre ellos, por supuesto que digan, no, oye, mira, es que la hipoxia... Claro, entre ellos que conversen en jerigoncia. Claro, pero si uno quiere hablarle a la gente, no podía hablar de isquemia, de hipoxia, ni de edema. Tú puedes decir, mire, se hincha el cerebro, eso lo va a entender todo el mundo, pero no, un edema. Un edema es la misma cuestión, pero son palabras de día domingo. Entonces mira, hay algunos, antiguamente, Pitágoras, el gran Pitágoras, consideraba que el conocimiento no era para todos, el conocimiento era solo para un sector. Y de hecho él tenía como un grupo y entonces se reunían. Y Pitágoras nunca escribió nada, él le enseñaba a sus discípulos oralmente. Y de Pitágoras sabemos lo que algunos discípulos después escribieron o lo que dijeron que había dicho. Pero él consideraba que era peligroso poner las cuestiones por escrito porque un ignorante no iba a entender eso y se iba a confundir completamente y en definitiva le iban a meter bronca. Entonces Pitágoras es la idea de que la inteligencia está en unos pocos y en ese círculo se tiene que mover. Esa idea medio pitagórica permea toda la sociedad, siempre. Pero yo creo que eso conlleva en una sociedad, Pitágoras vivió hace 2500 años, esta sociedad que es una sociedad democrática, supuestamente, en que se supone que todos nacemos iguales ante la ley. Somos 17 millones y en principio, cuando estamos piluchos ahí en manos de la matrona, somos todos iguales. Pero no, el que nace y es hijo de un campesino ya nace con la chupalla, porque va a ser un campesino. Y el que es hijo de un obrero tiene que ser obrero.
Y como el obrero no tiene para qué saber mucho, ojalá que el hijo del obrero tampoco sepa mucho. Entonces yo creo que en la época de Pitágoras, que la sociedad era distinta, a lo mejor se justifica. Yo no culpo a Pitágoras. No, yo pero que ahora claro. sigamos diciendo, bueno, Andrés Bello, el padre de mi alma mater, yo he estado 50 años, más de 50 años en la Universidad de Chile, decía, a cada cual hay que enseñarle lo que necesita para desempeñar su función en la sociedad. Entonces el campesino no tenía para qué saber recitar poemas. Actualmente un campesino no tenéis para qué leerle poemas de Neruda. ¿Para qué quiere un campesino saber que puedo escribir los versos más tristes de esta noche? ¿En qué momento, en qué minuto pasó este clic o dio el primer paso a transformarse en lo que tenemos visto ahora? Porque, claro, usted habla desde la ciencia, los conocimientos, en general ustedes se relacionan entre pares, pero ¿en qué minuto ocurrió esto de decir como, bueno, no, tengo que dar un paso y masificar y tratar de acercar estos conocimientos que son tan difíciles en fácil a la gente común y corriente? Mira, en realidad lo que pasa es que todo está estructurado de tal manera que tengamos castas. Entonces los científicos tienen que meterse entre ellos. Los científicos trabajan normalmente en las universidades y las universidades te premian, te ponen estrellitas en la mano, te dan calugas por el número de papers que publicaste, por las charlas internacionales a las cuales asististe. Usted tiene varias estrellitas. Claro, pero entonces todos los científicos, su carrera está basado en conseguir todos los premios posibles, para que te promuevan a profesor asociado, para que te promuevan a profesor titular, para que te promuevan a no sé qué. Tienes que tener una carrera, pero ahí no puntúa para nada el hacer divulgación de la ciencia, el contarle a la ciudadanía transversalmente. Yo hace muchos años... Pero para estudiar, para hacer posgrado y especializaciones también tienen una parte que me imagino que debe ser la que más les cuesta, que tiene que ver con la difusión de la ciencia, ¿o no? Los doctorados o programas especiales, ¿no? Mira, muy recientemente, en Chile la verdad es que no sé para qué tenemos cerebro porque no queremos usarlo. En Chile, cuando hicieron programas grandes, los programas con financiamiento basal, y también los institutos milenios, incluso los núcleos milenios, de alguna manera lo copiaron de cosas norteamericanas o del mundo. Dentro de las bases para esos proyectos se puso, simplemente porque eso lo hacen en Estados Unidos, que un porcentaje, un 10, un 15% del dinero asignado al proyecto tiene que gastarse en que los científicos le expliquen a la sociedad qué están haciendo. O sea, está por lo menos una intención. Y eso Pero eso no fue porque aquí los cerebros se les ocurriera, fue porque lo copiaron de Estados Unidos. Entonces, en esos proyectos, yo personalmente estoy en un proyecto, primero estuve en un FONDAP, un Fondo de Desarrollo de Áreas Prioritarias, y eso después evolucionó hacia un proyecto que se llama Proyecto de Financiamiento Basal, que mi proyecto es el CATA, el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Entonces, como tenemos la obligación, por contrato, de divulgar la ciencia, entonces tuvimos que contratar un periodista. Nunca antes había habido en el observatorio un periodista, contratamos un periodista. Y alguien se tenía que hacer cargo del muerto, de tratar de comunicar la ciencia, entonces me lo tiraron a mí. O sea, y ahí partió todo entonces, esto. Pero la verdad es que estoy hablándolo en palabras medio gruesas, yo mismo me ofrecí para hacerlo porque es algo que me ha motivado a mí de siempre. Entonces, ahora teniendo ya un mandato de que hay que comunicar la ciencia, entonces lo primero que tuvimos que hacer con el periodista fue crear un sitio web. Y el periodista desarrolló un Facebook y desarrolló un Instagram y tiene un Twitter y tiene de todo para estar comunicando noticias y sube noticias a todas esas plataformas que él las maneja con bastante habilidad y entonces está peleándose con los astrónomos y académicos. El proyecto este incluye a la Católica, la Católica, la Universidad de Concepción y la Chile. Los tres instituciones. Entonces cada vez que alguien manda a publicar un trabajo bonito, qué sé yo, le pide que se lo explique y él hace un comunicado de prensa y dice, mire, fulano encontró un cuasar que es el más remoto, sutano encontró un exoplaneta en no sé dónde. Y eso él está alimentando, el periodista, en la prensa con noticias de astronomía. Y bueno, y de ahí yo me he ido involucrando cada vez más. Y entonces, claro, si había una noticia en algunas ocasiones, también
será porque yo tengo un lenguaje demasiado cotidiano, me criticaban por ahí en unas redes sociales, pero claro, llegaban los periodistas a entrevistar al astrónomo que había hecho el descubrimiento y el astrónomo un poquito trancado no le hablaba fácil. Y entonces después me entrevistaban a mí, oiga, mire, explíqueme lo que descubrió este caballero. Que era realmente... Entonces yo tenía que ser como el intérprete. En el fondo yo estaba como el periodista, entiende mucho de periodismo y de manejo de medios, pero no entiende de ciencia. Yo no entiendo de aquello, pero sí entiendo de ciencia. Y el que hace el descubrimiento no entiende ni de lo uno ni de lo otro. Entonces yo me tuve que poner como en esta cadena, como para poder ir tirando noticias. Y claro, en un año, al final hay cientos, miles de noticias de astronomía que han salido en radio, en televisión, que han salido en prensa escrita, etcétera, y además en las redes sociales. Y con las redes sociales, claro, cuando hacemos una cuestión ahí en, qué sé yo, en la Tortuga de Talcahuano, bueno, a pesar de que el día estaba feo, estaba lloviendo, llegaron 5.500 personas. Y eso implica una convocatoria que hay que hacerla. Es decir, no es cuestión de decir, ya no, juntemos 5.500 no, y en la logística Tortuga. Y todo eso, claro. Entonces, ahora, ¿cómo, además, a partir de estas noticias, usted se convirtió naturalmente en el vocero, llegamos a los matinales? Porque ahora estamos en matinales constantemente hablando de estos temas. Mira, yo la verdad es que mi carrera de... ¿Se imaginó usted que iba a terminar así? De charlatán, no, nunca me imaginé que iba a terminar así, pero yo me piqué realmente. Mira, mi familia es española y a pesar de que no son vascos, mi padre era andaluz y mi madre es madrileña, pero tengo algún gen vasco porque soy muy duro de cabeza. Cuando en el año 2012, el 21 de diciembre, todos los medios, se acaba el mundo, porque los mayas, porque se acaba el mundo, juntemos agua porque se va a acabar el mundo. Yo empecé, había fecha, había un día exacto que se acababa. Claro, no, se acababa el mundo. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿para qué van a juntar agua? Si es una idiotez. Si se acaba el mundo, ¿cuándo te la vayas a tomar? ¿Para qué? Si se acaba el mundo no hay que hacer nada. Bueno, esperemos que se acabe el mundo y chao. Hay que pasarlo bien. Antes. Claro, pero entonces los otros decían, no, pero por si acaso. ¿Pero por si acaso qué? Entonces, claro, con ese discurso un poquitito contra... porque todo el resto, no, yo soy precavido, así que estoy juntando agua. Oye, pero yo prefiero morirme a contado, si se va a acabar, que te vaya a pedir una prórroga 6 meses para tomarte el agua, ¿para qué? Bueno, me empezaron a invitar a los matinales, tuve varios encontrones con este tipo de charlatanes. Mira, si el calendario se acaba todos los años, el 31 de diciembre, ¿y te crees que a la Tierra le importa que estemos usando ese calendario? Si cambiáramos nosotros el calendario... No, es que el calendario maya se acababa el 21 de diciembre del 2012. Y a propósito de esto, ¿qué le parece a usted cuando ve, independiente del matinal o los medios que sean, por ejemplo, la gente terraplanistas o antivacunas, cosas que atentan justamente con todo lo que usted conoce por la ciencia? Yo ya he perdido suficiente tiempo en tratar de poner la pelota en el suelo. Pero yo te diría el problema... que se lo dije el otro día en un canal de televisión a uno. El problema es que uno estudia o cree. Y ahora son todos creyentes. No, yo creo que los chanchos vuelan. ¿Pero tú los has visto volar? No, pero yo creo que vuelan porque alguien me dijo que había visto una figura negra que parecía que era un chancho que volaba. Entonces, la gente no quiere pensar. Si uno tiene neuronas, uno tiene que usarlas para coordinar. Mira, idioteces, por ejemplo. Yo vengo escuchando desde que era niño que hay una figura en Nazca, en Perú, muy bonita. Dice que no, eso vinieron los extraterrestres, porque eso se puede hacer solo desde el aire y lo hicieron ahí para poder volver. Oye, uno anda con el teléfono celular y le pone ahí voy para tal lado y te doble aquí, doble allá, vaya para acá. Está llegando a su destino aquí, tan tilín, te suena. Va a venir una nave del espacio con una tecnología que es 1.000.000 de veces mejor que la nuestra, y va a tener que hacer un mono en el suelo para saber dónde está. Y no, es que lo hicieron, es que no se puede hacer. Entonces, el discurso es tan vacío, es tan estúpido. ¿Cómo? Si fuera cierto que vino una nave, ¿cómo va a tener que dibujar un mono en el suelo para saber dónde llegó? Esto es como Pulgarcito que iba dejando miguitas de pan. Es una cuestión como de niño. El problema es que la gente no ha estudiado, y en el estudio, en la escuela, uno de los problemas graves de las escuelas, graves. Si yo fuera un filántropo,
y tuviera mucha plata, yo mejoraría todas las escuelas públicas en Chile, pero las escuelas públicas son una vergüenza. Solo las cárceles superan la vergüenza de las escuelas públicas. Y a propósito de eso, ¿cómo ve usted? Ya bueno, ha hecho unas críticas bien fuertes a propósito de lo que ocurre en el Instituto Nacional, en el Instituto Barro Arana, por ejemplo, donde la violencia se ha impuesto en la lucha por la... Ahí yo ya realmente me declaro incompetente, no lo puedo entender. Yo vi las imágenes como a un ser humano que estaba inconsciente en el suelo, entre 6 alumnos del Barros Arana le pateaban la cabeza. Eso, para mí, son mínimo 3 años y un día preso, mínimo, porque es un intento de homicidio. Es decir, ¿cómo uno va a patear en el suelo un ser humano inconsciente? Yo lo encuentro, yo estudié en el Barros Arana, me siento orgullosísimo de mis compañeros y de los profesores que yo tuve, pero este Barros Arana, yo no, me parece que es de Marte. Nunca el centro alumno del Barros Arana repudió lo que ahí vimos. Nunca los profesores del Barros Arana repudiaron eso. Entonces yo me siento totalmente afuera. Y en la discusión política, en la discusión de autoridades a propósito de cómo afrontar estas situaciones de violencia, no solo en su colegio, sino que también en el Instituto Nacional y bueno, otros más, centrado un poco en colegio en realidad, pero de alta connotación. Bueno, yo creo que aquí ha habido una escalada en que le hemos ido diciendo a los jóvenes que todo es cancha. Cuando hace años atrás una niña le tiró un jarro de agua a la ministra de Educación en la cara. María Música. Esa niña tenía que haberla expulsado de todos los colegios de Chile, hasta los particulares, bueno, porque no se le puede faltar así el respeto a la ministra. Hay cosas que no se pueden hacer y los jóvenes tienen que saber lo que no se puede hacer. Fíjate, yo llegué al Barros Arana con 11 años y vine con 11 años de Parral, donde vivía plácidamente porque quería ser ingeniero. Y yo tenía súper claro lo que quería hacer a los 11 años. Entonces que me vengan y digan, no, es que los niños, no. Son perfectamente conscientes y tienen, si quieren, tienen todo el derecho, tienen el derecho de ser educados, pero tienen el deber de tener comportamientos. Es decir, si un alumno está en clase, que bueno, llevan ahora 7 semanas, 8 semanas en huelga, esa cuestión, yo mismo ya lo dije el otro día, no me quiero meter en tonteras, yo amo la educación pública, para mí la educación pública tiene que ser lo mejor. Este país solo va a surgir cuando invierta 10 veces más en educación pública. Pero hacer una huelga en defensa de la educación pública, lo único que va a traer aparejado es que el año que viene va a haber menos alumnos en la educación pública. Entonces lo que se dice que es para fortalecerla, la va a debilitar. Esto a propósito del paro docente. Del paro de los docentes. Bueno, porque el paro de los docentes, si los docentes tienen que enseñarles, y enseñarles mañana mejor que hoy día. Ah, no, es que yo quiero que no sé qué. No, los docentes tienen, y que hagan huelga, y que protesten, y que chillen, y que manden cartas, y que traten de hacer un movimiento ciudadano que apoye más la educación pública. Pero no dejando botados los colegios. Claro, o sea, en el fondo es que se manifiesten igual, pero sin dejar la sala de clase de los niños en clase. Entonces, claro, yo lo único que quiero es hablar de eclipse y de la llegada del hombre a la luna, porque cuando me meto en hablar de temas más contingentes, ahí en las redes sociales me empapelan. Mira, el otro día... Claro, o sea, usted pasa como del rockstar súper popular a lo peor. Claro, mira, el otro día dije una cuestión que yo la siento, y no me arrepiento de haberla dicho. Sí me arrepiento de haberme metido en esto de criticar el paro de los profesores, porque era mejor haberme quedado callado. Pero en Concepción, no sé a raíz de qué, la enseñanza de las mujeres es tan desigual, que a las mujeres las empezamos a domesticar de chiquitita. No, usted, mi hijita, aquí tiene una plancha para que aprenda a planchar. Aquí tiene una escoba para que aprenda a barrer. Aquí tiene unas tacitas para que aprenda. Aquí tiene una muñeca para que aprenda a ser mamá. La estamos domesticando desde chiquitita. Entonces yo dije que bueno, que hay juguetes para niñas que deberían estar prohibidos. Un niño de 2 años, el cerebrito de una niña o de un niño de 2 años, ni siquiera tienen una muy clara identidad de género. No, fue bien criticado en las redes sociales. Regalémosle cohetes, regalémosles cosas para que las neuronas del cerebro de las niñas se estimulen. Bueno, me empapelaron en las redes sociales. Este viejo está gagá, está hablando puras tonteras, mira lo que dice aquí, lo que dice allá.
Bueno, es decir, incluso cuestiones así de sensatas, porque yo estoy dispuesto a discutir con quien me diga que hay que domesticar. Mira, otra cuestión, que te la digo a ti, aquí la he dicho también antes, pero si tú analizas los libros de cuentos, en el 80-90% de los cuentos, el héroe es un niño, y la niña va como arroz graneado del niño. La niña tiene que aprender de chiquitita a hacer el arroz graneado, nunca hacer el plato fuerte. Si se pierde un grupo de niños y niñas en el bosque, es el niño, el líder, el que dice por allá vamos a salir y los rescata. ¿Y por qué no una niña? A las niñas las estamos condicionando desde realmente chicas a que ellas sigan un paso detrás del hombre. Entonces, si queremos tener una educación de calidad, una educación transversal, en primer lugar, empecemos a no hacer diferenciaciones de sexo, porque en este minuto, mira, la prueba, la PSU, que se da todos los años, yo te invito, tú que eres mujer, mírala. Yo vi la prueba de aptitud. Se me cae el Bueno, carnet. yo digo el bachillerato, así que estoy más perdido. Pero la PSU, si tú miras cuántos sacaron más de 800 puntos, el 82% son hombres y el 18% son mujeres. Y si tú dices, bueno, de 750 para arriba, el 70 y tanto, 75, 76% son hombres y menos de un 25 o por ahí son mujeres. ¿Cómo es posible? La mitad de los que dan la PSU, el 52% son mujeres y el 48% son hombres. ¿En su sector, en ¿Ah? su científico? ¿Cómo? En su sector, en la ciencia, No. los científicos, ¿se refleja también esa diferencia? Mira, yo estudié ingeniería en la Chile. Yo entré el año 64 en ingeniería en la Chile. Casi puro En mi hombre. curso eran 3 cursos, A, B y C. En mi curso, que éramos 120, había 3 mujeres. Ahora, en un curso de 120 en la Escuela de Ingeniería, hay como 30, 40 mujeres. Es decir, había un progreso, pero en más de 50 años. Es decir, la cosa tiende a irse normalizando, Pero lento. pero todavía estamos muy lejos. En este momento, de cada tres alumnos de la Escuela de Ingeniería, uno es una mujer y los otros 2 son hombres. Estamos 2 a 1. Finalmente, y muy breve, porque Sí, sí. se nos acabó el tiempo, ¿usted tiene recuerdos de cuando el hombre llegó a la luna? ¿Se acuerda de algo? Me acuerdo, yo estaba recién casado, tenía 21 años, y en mi casa no tenía tele. Y esa noche, mi señora tenía turno de noche. Y entonces yo estaba solo y en la casa dije, bueno, no puedo quedarme aquí escuchando por radio lo que va a pasar. Me fui a la casa de un amigo que tenía estas teles grandes y había un grupo de gente mirando la tele y estuvimos comentando ahí. Fue como a las 10 de la noche, fue tarde en la noche. No recuerdo imágenes, es decir, la imagen era bien borrosa y claro, era obvio, pero para mí la emoción fue muy grande porque esta historia del hombre saliendo al espacio, desde Yuri Gagarin y todos los que daban vueltas por allá, es una cuestión que me había motivado mucho. Y yo de hecho había dejado la ingeniería para ser astrónomo, precisamente por el amor que me dio la astronáutica y los viajes espaciales y el sistema solar y las estrellas. Entonces ver una cosa tan grande como la llegada de los 2 primeros seres humanos a pisar la luna, para mí fue una emoción que todavía la recuerdo. Más que nada recuerdo la emoción que me dio, pero si tú me dices cuánto duró la transmisión o exactamente pues, qué mostraron, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Pero yo vivía, vivía en una parte de la ciudad y tuve que trasladarme cerca de la Escuela de Ingeniería, por ahí vivía mi amigo que tenía esta tele en su casa. Caminé 30 cuadras para llegar allá y poder ver la llegada del hombre a la luna. Usted dijo que no tenía ninguna aspiración política, no le gustaría ser candidato a presidente. ¿Qué le gustaría? ¿Usted se imagina dando algún vuelco en su vida, alguna cosa creativa? Mira, el gran vuelco en mi vida yo creo que ya lo di y uno no puede decir si doy otro vuelco voy a empezar a dar volteretas. Yo escribí con el paso del Halley, un grupo de periodistas me fue a pedir que yo les enseñara astronomía porque ellos tenían que hacer unos suplementos. Después de que nos reunimos 2 veces me di cuenta que era imposible enseñarle a un grupo de periodistas astronomía en 3 o 4 reuniones más. Le dije, mira, yo escribo los suplementos y ustedes le dan el toque periodístico. Escribí
3 suplementos, es decir, 7 suplementos, perdón, 7. Era el Icarito, unos suplementos infantiles. Y después de eso hice un libro que me tomó muchísimo tiempo, un libro gordo, bien bonito, yo lo quiero mucho y tengo por ahí una copia. Pero ese libro lo hizo la editorial universitaria y tiraron 1000 copias, 1000 se vendieron en un año y medio. Ahí, para sorpresa de ellos, porque pensaron que no la iban a vender nunca, tiraron 1000 copias más. Y ya con eso la editorial universitaria consideró que había llegado a la luna. Y yo quedé como frustrado porque pensé que el libro se pudo haber vendido más. 20 años más tarde, cuando ya mis compromisos con la editorial universitaria estaban todos difuntos, tomé el libro y otra editorial imprimió esta vez, el 2009, 3000 copias del libro. Se vendieron más o menos bien. Y bueno, para decirte, ahora, en el año 2017, publiqué un libro y se han hecho 19 ediciones y se han vendido como 45.000 copias de ese libro. En el 2018 hice otro libro que se han vendido como 15.000 o 20.000 copias. Y ahora este año tiré otro libro que no tengo idea cuántas copias se habrán vendido. Pero para mí, el poder llegar a un público más transversal, ante un libro de ciencia, vender 500 copias era bueno, porque era nada más que los que se interesaban en esa ciencia. Para mí, este libro, Somos Polvo de Estrella, que lo sacaron en Argentina y ahora a fin de mes voy a Lima, porque lo acaban de sacar en Perú y también lo sacaron en Colombia. Para mí esa cuestión es pero lo máximo y es como la gran vuelta de la vida, de haber escrito libros que tuvieron muy poca divulgación, muy poca difusión. Ahora haber escrito estos últimos 3 libros, yo lo que más anhelo es tener tiempo para mí y sentarme. Tengo como 6 proyectos de libros que podrían seguir esta saga de los 3 que ya he hecho. Si yo me quedo tranquilo en mi casa o en mi oficina en Cerro Calán y me voy puliendo los libros que tengo medio escritos, todos los tengo dentro de la cabeza. Son libros que quiero sacármelo de la cabeza antes de que ya en la cabeza no quede nada. Pero no, me han preguntado muchas veces, esta es la respuesta larga, me han preguntado muchas veces si yo sería candidato a alcalde, a diputado, a senador o hasta presidente de la República. Yo lo encuentro como demostraciones de mucho cariño. También, claro, mi madre cree que algún día me va a sacar el premio Nobel. No, eso, bueno, para eso es mi madre, pero eso es cariño a la gente. Yo no estoy en eso. Yo, pastelera tus pasteles y mis pasteles son hacer más libros y dar más charlas. Y si me invitan a hacer una charla en el Estadio Nacional y alguien llena el Estadio Nacional, yo voy encantado a dar una charla en el Estadio Nacional. Porque llegar a la gente que no ha escuchado nunca nada de astronomía, eso es lo que yo quiero. Porque hacer una charla para los astrónomos aficionados es predicar entre conversos. Claro. ¿Para qué les voy a hablar a ellos de lo lindo que es mirar el cielo? Si ellos conocen el cielo mejor que yo, porque lo miran más a menudo que lo miro yo. Entonces yo quiero llegar a públicos como un poquito más vírgenes. Y yo creo que todo el mundo tiene el derecho. Estuve hace poco en La Pintana, habían como 700 alumnos. Yo creo que de los 700 alumnos, tal vez la mitad, al final se distrajo y se pusieron a conversar, no me dieron mayor importancia. Pero si 10, 20, 30 de estos chiquillos de La Pintana se interesaron en las cosas que yo dije, yo me siento súper reconfortado. Porque vale la pena decirle a todos, y si no se interesa, yo no quiero que la gente se interese en astronomía, pero que se interese en algo. A lo mejor un poeta puede llegar a leerles poemas, un músico puede llegar a interpretarles algo lindo, pero yo quiero que los niños de La Pintana tengan una exposición a distintas formas de la cultura. Y no decir, no, esto no, porque La Pintana parece que fuera como un lugar así, no sé, como el patio trasero que uno no quiere ni siquiera que la gente vea. No, a mí me encanta ir a La Pintana, iré cuando me inviten de nuevo. Muchas gracias por habernos acompañado en Emol TV. Encantado, muchas gracias. Que le vaya muy bien con sus libros. Gracias. Le invitamos a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.